El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Este es un programa que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y hoy vamos a conversar aquí sobre el deterioro cognitivo. Para adentrarnos en este tópico está con nosotros una vez más el doctor Omar González González, especialista en neurología. Muchas gracias. Bienvenido, doctor, al programa. El deterioro cognitivo está vinculado con los olvidos, con la desmemoria, ¿verdad? Con estos fenómenos que ocurren con cierta frecuencia, incluso con el envejecimiento. Es un término que se ha venido acuñando en los últimos años, tan lejano, pero tampoco tan reciente, a medida que se ha ido viendo la tendencia al envejecimiento de la población en todos los países del mundo, y el nuestro no está ajeno a eso, en los cuales ya la medianía de la vida, la esperanza de vida ha ido aumentando, y las personas están envejeciendo más, logran llegar más fácilmente a esas edades longevas de la vida, y ya han rebasado el proceso ya de un envejecimiento del organismo que también ocupa al sistema nervioso. Y este envejecimiento hay veces que llega a ser tan acucioso, llega a producir una afectación de varios dominios cognitivos, entre ellos el más popular, el más evidente, es de la memoria, que usted venía preguntando, y que a veces no queda en el simple, no se le puede dar la única razón y explicación que sea por un simple envejecimiento. Y entonces se crea un estado como que incierto, como si fuera una especie de penumbra entre lo que es el envejecimiento normal y el estado premonitorio o el preludio de una futura demencia, una futura enfermedad demencial, porque ha habido una resistencia en los últimos años a tolerar o a aceptar de que el envejecimiento lleve a una demencia, una cosa a la otra, sino que hoy en día se ve la demencia como un proceso patológico, como una enfermedad, que no tiene por qué una persona, porque haya envejecido, desarrollar una demencia. Y que esta demencia puede aparecer en edades muy tardías de la vida, como puede aparecer en edades más tempranas de la vida. Pero creo que tiene toda la lógica, doctor. Podemos encontrar a personas con más de 90 años con una lucidez envidiable, sí. Y podemos encontrar a un paciente con demencia de apenas 58 años de edad. Así mismo. ¿Verdad? De manera que creo que el enfoque, claro, ahora la ciencia lo está proyectando de una manera más coherente. En otras palabras, no existe un fatalismo necesario obligatorio entre envejecimiento y demencia. Doctor, el término cognitivo, para aquellos que todavía no lo comprenden, ¿a qué se refiere? Estamos hablando del intelecto, estamos hablando de los dominios del pensamiento, de la mente humana, que ahí comprende lo que es la memoria, comprende lo que es el lenguaje, comprende las funciones visoespaciales, comprende las funciones ejecutivas, que es la planificación de tareas durante la vida de la persona, y comprende el aspecto conductual y del estado afectivo del individuo. Aun cuando no asociamos determinadas enfermedades como la demencia con el envejecimiento, es cierto que el deterioro cognitivo pues va profundizándose con la edad, doctor. Ese deterioro es como el estadio intermedio entre ese envejecimiento, cuando existe la duda de que realmente, aunque hay escalas para evaluar eso, pero cuando existe la duda de que ese envejecimiento está siendo demasiado intenso y severo, que está llevando al paciente a discapacitarlo poco a poco. Entonces, pero todavía no está demente, todavía se vale por sí mismo, todavía es capaz de salir a la calle, todavía es capaz de ir a un centro de trabajo, todavía es capaz de tener autonomía, no está demente todavía. Pero lo cierto es que rebasa los límites de lo que se considera fisiológicamente aceptable por parte del envejecimiento. Es que se le dice al paciente que está en un deterioro cognitivo leve. Viene del inglés, que mild cognitive impairment, que significa deterioro cognitivo ligero. De manera que no tenemos por qué pensar que con el envejecimiento, con el transcurso de la vida, vamos necesariamente a un deterioro cognitivo. No necesariamente. Pero lo cierto es que con la edad se van perdiendo determinadas habilidades mentales, la memoria ya no resulta tan efectiva como antes. Ahí no estamos en presencia de un deterioro cognitivo. Todavía. Pero es evidente que el envejecimiento lleva a eso que me dice. El lenguaje se retrasa, se enlentece, la velocidad de procesamiento mental es menor. La velocidad a la que se discurre, la velocidad a la que se emite un juicio, un razonamiento determinado, las habilidades visoespaciales, las dificultades con la orientación, pero hasta un límite aceptable, que no implica necesariamente llegar al deterioro y mucho menos a la demencia. Entonces, yo creo que ya debemos pensar en cuáles son los signos, los síntomas que nos indican
estás iniciando un proceso de deterioro cognitivo leve. Puedes tener 62 años o puedes ya haber arribado a los 85. ¿Cuándo pensar que comienza este proceso de deterioro cognitivo leve? ¿Cuándo? Bueno, después de la tercera edad de la vida es la edad más propicia para que empiece a comenzar esto, y ya, bueno, cuando se avanza a otras etapas más avanzadas como la senectud, la longevidad, por supuesto que hay más riesgo de tenerlo. Hasta el 12% de las personas que llegan a ser clasificadas como que tienen un deterioro cognitivo leve pudieran evolucionar a algún tipo de demencia. Hasta un 12% de estos pacientes. Cuando se habla de que ya la persona tiene un deterioro cognitivo, hay que aplicar pruebas de neuropsicología, que son pruebas como si fueran pruebas psicométricas. Imaginemos pruebas psicométricas que se le hacen, por ejemplo, a una persona para tener una licencia de conducción, o a alguna persona que está queriendo aplicar para algún puesto o por alguna carrera que requiere un rendimiento intelectual elevado. Bueno, se le hacen baterías de neuropsicología para ver hasta qué punto la persona tiene un o varios dominios cognitivos afectados. El primero generalmente que se afecta es la memoria. Se empieza a afectar la memoria episódica, o sea, empieza a recordar menos cosas del pasado. Siempre se tiende a guardar mejor la información de las cosas más tempranas que uno ha vivido en la vida. En la niñez, en la juventud. Ajá. Y los recuerdos más recientes son los que menos fijados están, ¿no? Desde el punto de vista neurobioquímico en el cerebro. Pues se comienza a perder esa memoria episódica, la posibilidad de reconocer nombres de personas, rostros de personas. La persona puede comenzar a tener olvidos que le impiden llevar una secuencia de actividades lógicas como lo tenía planeado o como quería que le salieran las cosas. Eso se llama ir perdiendo las funciones ejecutivas. Ya cuando esto comienza a ir ocurriendo, entonces el paciente se da cuenta de que ya no está rendiendo como antes. No solamente que esté más lento, sino que nota que va perdiendo capacidades de poco a poco. Es en ese instante en el cual se debe emprender la atención a estos pacientes, porque algunas veces es recuperable y se puede detener el avance de ese deterioro cognitivo que cuando se capta en las primeras etapas todavía no ha llegado a una demencia que pudo haber sido revertida, o sea, pudo haber sido un proceso reversible. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, algunas encefalopatías metabólicas, algunos déficits carenciales de vitamina, algunas enfermedades cerebrovasculares que, si se controlan bien, evita que el paciente pueda seguir teniendo eventos cerebrovasculares que lo incapaciten cada vez más desde el punto de vista cognitivo, o atajas al paciente de pronto en pleno, por ejemplo, tratamiento médico que ha sido iatrogénico para él, y que modificando dosis de medicamento puede hacer que salga de ese estado. Y otras veces también algunas afecciones de un plano psicológico. Por ejemplo, hay una entidad que se llama pseudodemencia depresiva, que el prefijo pseudo en medicina significa que es falso, no hay tal demencia, pero está atravesando un cuadro depresivo por X razón, exógeno por alguna circunstancia de la vida o endógeno de su propio organismo. Y esa depresión lo está llevando a perder la memoria, a incapacitarse, pero finalmente, si se le trata el problema afectivo de la depresión, mejoran los otros parámetros también y evita que sea clasificado el paciente, etiquetado como que está haciendo deterioro cognitivo y como que ya se va a quedar demente como tal. Entonces, llegar hasta la causa o las posibles causas que están provocando el deterioro cognitivo puede hacer reversible este proceso, doctor. Sí, lo puede hacer reversible. Pero es importante hacerlo tempranamente. Tempranamente, para evitar mayor afectación después. Porque la pregunta que tenía prevista estaba asociada precisamente con estados anímicos desfavorables, con fenómenos de depresión, y usted nos adelantaba ya esa posible respuesta, doctor. Esa pregunta con respecto al estado afectivo que pueda producir una afectación, una posible afectación de deterioro cognitivo, no solamente es patognomónico de la tercera edad de la vida. Es una persona en la medianía de la vida, muchas veces se le acercan a uno pensando que ya están comenzando con algún tipo de deterioro cognitivo. No porque me vengan y me digan, médico, tengo un deterioro cognitivo, sino me dicen, tengo miedo porque estoy perdiendo la memoria, ¿no? Es verdad que un verdadero deterioro cognitivo leve puede comenzar con una afectación en el dominio de la memoria, pero muchas veces las quejas de memoria de la población en general, incluso de personas que no son de la tercera edad, están motivadas precisamente por trastornos afectivos, depresiones, estado de trastornos de ansiedad generalizados, trastornos con el sueño, automedicación innecesaria.
y regulando y controlando esas cosas y tratándolas a tiempo, se revierte las quejas de memoria que el paciente refería. Ahí es cuando se conjuga el alma y la mente, el cuerpo y el alma, y provocan este tipo de trastornos que diagnosticados a tiempo pueden tener cura, doctor. Pueden tener una solución. Claro. Nos quedamos con esta respuesta para el primer receso del programa. Regresamos en breve. Al aprender un segundo idioma se disfruta de una mayor plasticidad cerebral y aumenta la actividad de las neuronas. Esto mejora la memoria y nos permite llegar a la tercera edad con mayor potencial. Una ventaja sobresaliente de un cerebro bilingüe es que facilita la recuperación tras un ictus. Esto lo confirmó un estudio que estableció una doble posibilidad de rehabilitación en los pacientes que sabían otro idioma. Si hay algo por lo que destacan los niños más pequeños es porque su cerebro es una esponja. Durante los primeros años de vida asimilan lo que perciben con más facilidad. Es entonces cuando el aprendizaje de un segundo idioma es perfecto para que su cerebro se vuelva un bilingüe. Y estamos de vuelta, se mantiene con nosotros el doctor Omar. Doctor, en cuanto al deterioro cognitivo, ¿qué mecanismos, qué procedimientos siguen ustedes, los especialistas, para llegar al diagnóstico certero de que estamos frente a este padecimiento? Ahorita usted mencionó algunas prácticas, algunos métodos que se utilizaban. Sí, bueno, ante todo hacer una buena exploración neurológica del paciente, buscando otros signos en el cuerpo que hablen de la afectación de otras partes del sistema nervioso. Trastornos en la coordinación, en el equilibrio, en la fuerza, en la estabilidad, en las náuseas. Náuseas son las cosas que te permiten conocer que lo que tú ves es un reloj, que lo que ves es un bolígrafo. Náuseas auditivas para saber que lo que tú escuchas es la voz de alguien, es una música, es un sonido de esto, de un animal, de un ave. La praxia, que es la posibilidad de ejecutar programas motores ya aprendidos por el individuo, como por ejemplo peinarse, cortar con una tijera, tomar un vaso de agua, escribir, toda esa serie de prácticas que son programas motores, eso se llama praxia en neurología. Bueno, aparte de esa exploración neurológica, hay que también estar seguro de haber descartado con otras especialidades, otras enfermedades sistémicas que puedan estar constituyendo riesgos vasculares importantes, como por ejemplo diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatías disímiles, enfermedades renales también, que pueden también enturbiar la conciencia y predisponer al individuo a un deterioro cognitivo como tal del paciente por la acumulación de metabolitos tóxicos en el organismo, ¿no? Y bueno, finalmente los estudios que quedan por la especialidad nuestra como estudios de imágenes para determinar hasta qué punto el paciente está en un estado, en un preludio, pudiéramos decir, se está preludiando el comienzo de un futuro trastorno neurodegenerativo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una enfermedad de Parkinson, por decirlo entre otras cosas. Doctor, quiero preguntarle ahora acerca de otros factores de riesgo. En oportunidades anteriores hablamos de estilos de vida inadecuados. ¿También podrían en alguna medida tributar al deterioro cognitivo? Sí, cómo no. Estos estilos de vida inadecuados, por ejemplo, la práctica de ciertos hábitos tóxicos. Creo que en programas anteriores estuvimos hablando de que, por ejemplo, se evitara consumir bebidas alcohólicas, fumar, exceso de café, estas cosas, de ciertas horas del día en adelante. Si se pueden evitar de todo, muchos de ellos sería lo mejor. Cero tolerancia al alcohol, cero fumar, sería alguna dosis de café si es buena para la circulación cerebral y cardiovascular. Pero podríamos incluso, a partir de las recomendaciones que nos acaba de hacer, podríamos pensar en prevenir el deterioro cognitivo incluso desde edades tempranas de la vida. Sí, como no, sí. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, la hipertensión arterial es una enfermedad, se le dice el enemigo silencioso. Pero a largo plazo se ha demostrado por estudios de neurobioquímica cerebral, se ha demostrado que hay ciertas proteínas como la S100, por ejemplo, que aumentan mucho en pacientes hipertensos crónicos y que está asociado, muy asociado a la aparición de un deterioro cognitivo. Muchas veces estos deterioros cognitivos, cuando son de causa vascular, fue el ejemplo que pusimos que encontrados, hallados y descubiertos a tiempo, si se le pone una terapéutica apropiada y el paciente es disciplinado en cumplir todas las normativas médicas, se detiene el proceso de avance de esta enfermedad cerebrovascular. Porque de lo contrario, si la etiología de este proceso de deterioro cognitivo es vascular,
se fomenta una cosa que se llama demencia multiinfarto. O sea, empiezan a ocurrir muchos infartos a nivel cerebral que se van produciendo áreas de confluencia cada vez mayor de cicatriz, y que eso, pudiéramos decir, secciona grandes redes neuronales y matan millones de neuronas, y termina llevando al paciente a un cuadro demencial. A un colapso total, sí, del sistema neuronal. Pero quizás antes de que llegue a la etapa de demencia, uno se encuentra con el paciente y uno diagnostica ya que ya tiene un deterioro cognitivo, porque en las pruebas neuropsicológicas, en el examen físico que se hizo, ya uno se percata que hay una afectación de uno o varios dominios cognitivos. Un tratamiento puesto a tiempo evita que esto siga progresando, pero ya el daño está hecho. Ya en ese punto es imposible reparar la afectación que apareció. Sobre los tratamientos vamos a conversar también más adelante, doctor Omar, pero quiero preguntarle, ¿tiene un carácter hereditario? ¿Podemos hablar de que se puede heredar la demencia cognitiva leve? En algunos casos sí. Por ejemplo, hay enfermedades que afectan lo que son los vasos sanguíneos cerebrales de pequeño calibre, que producen un cuadro de afectación de la sustancia blanca del cerebro, que predisponen a apariciones incluso a veces hasta de convulsiones, y que predisponen a un cuadro de deterioro cognitivo, que de no ser controlado y continuar este fenómeno de inflamación de estos vasos sanguíneos lleva a una demencia, y también hasta una postración, una paraplegia, el paciente pierde la deambulación, en fin. Otras veces hay causas carenciales, que en este caso no sería hereditario, sería adquirido en la vida por malas prácticas de vida, por malas prácticas alimenticias, en fin, una obesidad, un trastorno de malnutrición tanto por defecto como por exceso. Esos son los llamados factores ambientales. Factores ambientales. Que también podrían provocar el deterioro cognitivo. Doctor, en el caso de un padecimiento que la persona haya tenido que sufrir desde edades tempranas de la vida, que generarían el deterioro cognitivo, estaríamos utilizando el término, si es correcto o no, el deterioro como un puente hacia otras enfermedades neurológicas más graves, como puede ser Alzheimer o sí, puede ser demencia senil, por ejemplo. Sí. Hay una entidad, por ejemplo, cuando habíamos hablado del envejecimiento y hasta qué punto el envejecimiento es igual que deterioro, o si envejecimiento implica llegar al deterioro, que ese término se clasificaba antes como una amnesia senil benigna, y no se hablaba como tal de deterioro. El deterioro es un término nuevo, además de comienzo más reciente, en el cual permitía establecer ese estado intermedio entre el envejecimiento fisiológico y la demencia propiamente dicha. Tanto el deterioro como la demencia implica la pérdida de capacidades que ya el individuo adquirió en la vida. O sea, no podemos hablar que un niño que nació encefalópata, que tuvo un problema de nacimiento y que quedó hecho un vegetal de por vida, que tiene una demencia, o mucho menos un deterioro cognitivo. Sencillamente ahí no se deterioró nada, sencillamente es que nunca adquirió esa habilidad. Para hablar de deterioro tiene que haber habido previamente la capacidad para hacerlo, y esa capacidad se afectó en el plazo del tiempo y se perdió esa capacidad. Si la capacidad no existió nunca, no puede haber un deterioro posterior. No puede haber un deterioro y mucho menos una demencia. Pues entonces vamos a hacer un nuevo receso, y regresamos en instantes en el tercer segmento del programa. De vuelta para acercarnos una vez más al tema que hoy aborda Consejo Sano, está vinculado de manera directa con el deterioro cognitivo. Al estudiar sobre este asunto, doctor, encontramos que un signo que nos puede alertar, que puede provocar la alarma en torno al deterioro cognitivo, es el hecho de que cuando estamos caminando y al mismo tiempo queremos conversar, dialogar, no siempre lo logramos, ¿verdad? Y tenemos que detenernos para poder entonces transmitir una idea, para poder compartir un diálogo. ¿Ese puede ser un síntoma? En efecto, sí. O sea, se le pide al paciente, mientras está haciendo el acto de la deambulación, o sea, motivarlo a hablar, a tener que dar una respuesta a algo que se le pregunta, o a que él tenga fluencia propia, espontánea, y comenzar a hacerlo. Sí, cuando se le está pidiendo esto al paciente y se trata de explorar esto,
no explicándole antes lo que pueda llegar a pasar, como que sorprendiendo al paciente, ¿no? A ver hasta qué punto espontáneamente desarrolla esta afectación o no. Da este signo clínico que pudiera estar hablando de que tiene un posible deterioro cognitivo. Si cuando el paciente está en el acto de la nebulación e intenta hablar, notamos que la marcha se enlentece, se dificulta, se vuelve inestable o llega a tener hasta una caída, entonces podemos decir que el acto del lenguaje está interfiriendo con la praxia de la deambulación. Eso no es normal que ocurra en un cerebro sano, un cerebro que está apto todavía. Es un cerebro que tal vez ha experimentado un simple envejecimiento fisiológico por la edad, sino habla más allá a favor de que hay un posible deterioro cognitivo, que todavía tal vez no está en demencia el paciente todavía, pero es un signo premonitorio y que es un predictor, se llama eso, es un predictor muy fiable de que en el futuro el paciente pudiera llegar a desarrollar también hasta una demencia. Hablemos ya en este último segmento, doctor, de los tratamientos a seguir en el caso del diagnóstico de la demencia cognitiva leve. Uh-huh. ¿Cuáles serían? Aunque usted ha mencionado algunas maneras de afrontarlo, sí, de afrontar este deterioro, pero creo que podríamos profundizar un poco más. Sí. Bueno, tratar hasta donde sea posible algunos factores de riesgo vascular, algunas enfermedades crónicas que están llevando al paciente a manifestar el deterioro cognitivo. Por ejemplo, me estoy refiriendo a una hipertensión arterial esencial, a una diabetes mellitus, alguna enfermedad de los lípidos, algunas enfermedades, algunas cardiopatías también, u otras enfermedades renales también, enfermedades renales crónicas que pueden estar produciendo esto. Otra parte que hay que tener muy en cuenta es la alimentación, hábitos alimentarios correctos, para evitar la obesidad, para evitar el exceso de consumo de grasa saturada, el exceso de dulces, el exceso de calorías en sentido general es muy importante. Garantizar un aporte lo más equilibrado posible de vitaminas y minerales, de ser posible, ¿no? Consumiendo una dieta lo más variada a la que se pueda acceder. Hay veces que es necesario suplir esto con suplementos vitamínicos, valga la redundancia, de vitaminas y minerales hasta donde se puedan tener, para calzar al organismo con los requerimientos diarios de vitaminas que hacen falta, para evitar llegar a un cuadro de deterioro cognitivo. Hay veces que hay un tipo de deterioro cognitivo que consiste en que la causa es una deficiencia de folatos en el organismo, por ejemplo, de vitamina B12. Hay formas de cuantificar eso. No es posible hacerlo todo el tiempo porque solamente en centros de alta tecnología, con equipos de medición de estos biomarcadores, pudiéramos decir. Pero, por ejemplo, hay cuadros de deterioro cognitivo que se vuelven totalmente reversibles una vez que tú le suministras al paciente dosis periódicas de vitamina B12. ¿Se ha visto? Tú restableces las concentraciones de B12 en todo el organismo, sobre todo a nivel hepático, y mejora una serie de parámetros, entre esos cualquier afectación cognitiva que hubiera podido empezar anteriormente y que a lo mejor se pensaba que iba a ser el preludio de una demencia. Sencillamente corrigiendo esa deficiencia se mejoró y se curó el deterioro cognitivo que estaba haciendo el paciente. Lo otro es, por ejemplo, evitar la automedicación, el exceso de medicamentos, que sobre todo en la tercera edad, por ejemplo, los geriatras son muy celosos en evitar la polifarmacia en los pacientes, porque ya en definitiva los medicamentos finalmente terminan interactuando, produciendo muchas reacciones adversas. Los otros especialistas que ya son encargados de seguir el cuadro de este deterioro cognitivo del paciente se enfrentan a que otras especialidades han incorporado medicamentos, y entonces uno se da cuenta que finalmente ese exceso de medicación es lo que puede estar motivando en cierta manera el deterioro cognitivo del paciente. Doctor, ¿y qué sugeriría usted a los familiares y amigos? ¿Cuál sería el proceder de los que están más cercanos del paciente? ¿Cómo afrontar el deterioro cognitivo de una manera digna en ese intercambio con el que lo padece? Uh-huh. Bueno, que no se demore el tiempo de acudir, ¿no?, a la atención a los servicios médicos, sobre todo ya finalmente a la rama nuestra de la neurología, para emprender la investigación de una simple caída de un paciente puede comenzar un cuadro de deterioro cognitivo. Y no se dio un golpe en la cabeza, pero se le estremeció el encéfalo, tuvo una conmoción cerebral, se rompió un vasito, una vena, sangró y produjo un hematoma sutural. Y es la causa de ese deterioro. Evacuando esa sangre extravasada intracranealmente, resuelves el cuadro clínico del paciente. Otras veces la causa no es tratable, otras veces ese deterioro es inminente, es irreversible,
Y lo único que hay que hacer es buscar los servicios de rehabilitación. Por ejemplo, como existe la rehabilitación desde el punto de vista físico-motor para un paciente que quedó hemipléjico después de un ictus, también existen formas de rehabilitar cognitivamente al paciente, por los servicios de logopedia, por psicología, por geriatría, para de cierta manera sacar al máximo provecho de las capacidades todavía cognitivas que le quedan sanas al paciente y aprovecharlas hasta el máximo posible. No solo nos resta agradecerle su presencia hoy en el espacio, doctor. Muchas gracias. A ustedes también el agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo que dedicamos a asuntos asociados con la salud humana. Los esperamos dentro de 7 días para compartir, como siempre, otro Consejo Sano.